días, los que puedan estar de pie para la lectura de la palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, versos del 1 al 12. Y así dice la palabra del Señor. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre en Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y en esta ciudad nos quedamos por varios días. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas de la travesía. Es un gusto para mí estar en esta mañana con ustedes. Mi nombre es Yamil Alejandro y creo que tengo que decirlo hoy porque hay varias visitas. Alejandro no es mi segundo nombre, sino es mi apellido. Y nosotros estamos en una serie de sermones que hemos titulado Hasta los confines de la tierra. Estamos mirando el libro de los Hechos y nos encontramos un poquito después de la mitad del libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nosotros vemos una cosa ocurriendo desde el principio hasta el fin. Vemos cómo Dios va llevando a cabo su misión de alcanzar personas de todas las naciones con el Evangelio de Jesucristo. Y esta historia es importante porque es el momento en el que el cristianismo deja de ser un movimiento pequeño local y se convierte en un mover del Espíritu que se va a extender hasta los confines de la tierra y va a llegar a ti y a mí. Si nosotros pudiéramos imaginarnos que el libro de los Hechos sucede hoy, es una serie de televisión, en el primer season de esa serie tendríamos unos pasajes o tendríamos unos personajes principales. Veríamos imágenes en la intro de la serie de la iglesia en Jerusalén. Veríamos el día de Pentecostés, miles de personas convertidos. Se sanan los enfermos de casa en casa, partiendo el pan. Termina la season número 1. El season número 2, la historia toma un giro inesperado. Comienza una gran persecución. La iglesia ya no está en paz en Jerusalén. La iglesia comienza a ser brutalmente perseguida y el perseguidor principal de la iglesia, Saulo de Tarso, se encuentra con Jesús y es completamente transformado. Aquel perseguidor responsable de la sangre de muchos cristianos es escogido por Dios para ser uno de sus apóstoles. Todos le tienen miedo a pesar de que se convirtió a Jesucristo y que ahora es cristiano. Un hombre maduro llamado Bernabé lo toma bajo su cuidado y juntos por cerca de 5 o 6 años se la pasan y se dedican a llevar el evangelio a los gentiles. ¿De quién se trata? El amado Bernabé, el hijo de consolación. Pablo y Bernabé se convierten en algo así como Frodo y Sam, algo así como Batman y Robin. Viajan juntos en sus aventuras, establecen iglesias juntos, enseñan a las iglesias juntos, defienden a los cristianos gentiles, los que no son judíos, juntos, sufren persecución juntos. En las imágenes del Season 2 ya no vamos a ver a Pedro. Ahora la trama gira alrededor de lo que llamaríamos el dúo de la historia, y no me refiero a Wisin y Yandel, sino a Pablo y a Bernabé. Pero nuevamente la historia, vimos la semana pasada, que toma un giro inesperado. Pablo y Bernabé
pasan a ser un dúo para la historia. Todos pensaban que permanecerían siempre juntos, pero Dios tenía un plan diferente. Un gran conflicto se da entre ellos y los lleva a separarse, y el personaje de Bernabé ya no va a estar con nosotros en la serie. Lo despedimos en la segunda season. Hoy comienza la nueva temporada de la misión del Evangelio. Hay nuevos viajes por hacer, hay nuevas aventuras por alcanzar, hay nuevos personajes que se añaden a esta historia, pero importante que la misión sigue siendo la misma y el Dios de esta misión sigue siendo el mismo. Quisiera que miráramos un momento o hacer un paréntesis en este momento para nosotros definir cómo vamos a mirar el pasaje que tenemos hoy frente a nosotros. ¿Cómo funciona este pasaje en la vida de la iglesia? ¿Qué hacemos con él? ¿A qué me refiero? Con un salmo nosotros lo cantamos. Un salmo es una canción y funciona para darnos una canción con la cual nosotros expresamos una adoración a Dios o expresamos nuestros sentimientos y nuestras oraciones a Dios. Lo que tenemos frente a nosotros es una narrativa que nos cuenta cómo Dios, y vamos a mirar cómo Dios opera a través de esta narrativa, porque de la misma forma que operó en el primer siglo, está operando en su iglesia hoy en medio nuestro. Y así funciona el libro de los Hechos. No es una canción, es una narrativa para mostrarnos las cosas que Dios está haciendo. Y quisiera proponer en esta mañana que Dios nos llama a participar de su misión. Y hace tres cosas cuando nos llama a participar de su misión. La primera es que antes de enviarnos prepara el terreno. Esa es la primera. La segunda cosa que Dios hace cuando nos llama a la misión es que nos da sabiduría para poder participar de su misión. Y la tercera cosa es que dirige nuestros pasos. Prepara el terreno, nos da la sabiduría que necesitamos, y eso es bien importante, porque la necesitamos realmente. Y número 3, guía nuestros pasos. Quisiera hablar un poco sobre el relato de hoy. Nos lleva a la ciudad de Listra. Algunos de ustedes recuerdan que hace aproximadamente 5 años Pablo y Bernabé fueron adorados como dioses en esta ciudad. Les llamaron Zeus y se me olvidó el nombre del otro dios. 2 dioses griegos. Y luego fueron apedreados y arrastrados de esta misma ciudad y sacaron a Pablo como muerto a las afueras de esta ciudad. Pablo y Bernabé lograron predicar el evangelio y animar a los hermanos de esa ciudad, pero dado a las circunstancias de este primer viaje, no pudieron pasar mucho tiempo en Listra formando líderes. ¿Qué pudiéramos nosotros esperar que Pablo iba a encontrar 5 o 6 años después cuando regresa a esta ciudad? Miremos lo que dice el verso número 1. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estando allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Se introduce a la serie un personaje que no hemos visto hasta el momento. Pablo predicó el evangelio en aquella ciudad hace 5 años y aparentemente una mujer judía escuchó el mensaje del evangelio, se convirtió. Y en una de las cartas de Pablo se nos habla un poco más acerca de esta mujer judía creyente. Miren lo que dice Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Porque tengo presente, Pablo escribiéndole a Timoteo, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo es el producto de un gran legado espiritual que Dios había comenzado mucho antes de que Pablo llegara a la ciudad de Listra. Pablo llega, predica el evangelio, comparte con los hermanos, hace lo mejor que puede, pero había allí 2 mujeres, una abuelita y una mujer judía llamada Eunice, que se habían dedicado a discipular a su niño en las Escrituras mucho antes de que Pablo llegara a esta ciudad. Dios había preparado el corazón de aquella abuelita Loida,
Loida se encargó de enseñarle las Escrituras a su hija Eunice, y Eunice y Loida se encargan de enseñarle las Escrituras a su hijo Timoteo desde su niñez. Dios, hermanos de la travesía, en Listra había llegado mucho antes de lo que llegó Pablo. Y cuando Pablo tiene que marcharse por el peligro, ya Dios venía preparando el terreno y venía preparando un líder que cuidaría de esta iglesia, y así se nos introduce al joven Timoteo. La pregunta que está frente a nosotros: ¿cómo Dios preparó el terreno para la llegada del evangelio a Listra y que con poco tiempo pudiera florecer una obra cristiana allí? Una madre y una abuelita. Así de sencillo. Una madre y una abuela fue lo que Dios utilizó para formar quien fuera el próximo líder de la iglesia en Listra, que se dieron a la tarea ordinaria de enseñarle las Escrituras a su niño día tras día. Me imagino al pequeño Timoteo, como pasa en casa, se están haciendo las habichuelas, tratando de memorizar los versos del día, la palabra que mamá y papá están tratando de enseñarles, y el niño no responde y el niño corre de lado a lado. En ese contexto es que Dios venía formando un líder desde su niñez. Muchos de nosotros nos gusta ver el obrar sobrenatural de Dios, el obrar extraordinario de Dios, pero Dios trabaja de las maneras más ordinarias en que tú y yo nos movemos. Esto ha sido desde tiempos antiguos una prioridad para Dios, lo que es lo más importante. Miren Deuteronomio, este es el mandato que estaban siguiendo esa madre y aquella abuelita. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero no solamente sobre el tuyo. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos de la travesía, muchos de nosotros soñamos con hacer grandes cosas. Dios tiene un mover extraordinario. Queremos ser parte de todos estos grandes moveres de Dios, de todos estos milagros que van ocurriendo, de todas estas cosas maravillosas que supuestamente, ¿verdad?, se están dando entre nosotros, y se nos olvida que uno de los mayores impactos que nosotros podemos lograr como creyentes es invertir tiempo en discipular a nuestros hijos. Y esto es exactamente lo que Dios utilizó para darle continuidad a la obra en Listra. Es nuestro privilegio enseñar las Escrituras a nuestros hijos y continuar el legado de lo que Dios nos ha entregado a nosotros, papá y mamá de la travesía. Cuando tú discipulas y le enseñas a tus hijos las Escrituras, cuando tú oras con ellos, cuando lees la Biblia con ellos, Dios está llenando su mente y su corazón con experiencias y enseñanzas que formarán el resto de su vida. Aunque pareciera ordinario lo que estamos haciendo, Dios está en medio de ese tiempo ordinario, haciendo una obra extraordinaria en nuestros hijos. Dios, por medio de ese tiempo, está preparando quienes son los líderes del futuro de la iglesia. Hermanos de la travesía, nosotros no podemos dejar que Disney y Netflix eduquen a nuestros hijos. Nosotros no podemos dejar que el televisor eduque a nuestros hijos, que las tabletas consuman su día. Tenemos que ser muy intencionales en un mundo donde está demasiado regado todo el contenido pervertido, todo el contenido corrompido. Nosotros necesitamos como padres pasar tiempo formando el corazón de nuestros hijos, y eso es una misión que Dios nos da a nosotros como iglesia, y que bien obedecieron a aquella abuelita y a aquella madre y formaron al joven pastor Timoteo. Dios está formando en nuestros hijos los líderes de la iglesia y pone en nuestras manos el privilegio de poder participar de esa formación. Si tú tienes necesidad, y voy a tirar algunos, ¿verdad?, no voy a decir nombres al medio, los tengo aquí, pero quisiera que sepas que si tú tienes una necesidad, tú tienes hijos y tú quieres a alguien que te ayude con eso, en esta iglesia tenemos gente
gente que conoce muy buenos recursos. Acércate a uno de nosotros, los líderes, puedes acercarte a mi esposa, puedes acercarte a las maestras de escuela bíblica. Hay gente que tiene recursos con los cuales puedes contar y te quisieran ayudar a hacer esto con tus hijos. Quisiera pasar al segundo punto. El Señor nos llama a la misión, decíamos en el primer punto, y antes de llamarnos a la misión, Él ya está preparando o Él ya ha preparado el terreno para que nosotros caminemos en ella. Y eso lo vemos en la vida de Timoteo. El segundo punto, el versículo 3, nos dice, Pablo quiso que éste fuera con él, refiriéndose a Timoteo, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo está en el barrio de Timoteo. Todo el mundo lo conoce. Su mamá es judía, su padre es griego y todos los judíos saben de esta relación y saben de la procedencia de Timoteo, así como tú y yo nos criamos en el barrio, así se crió en el barrio Timoteo. Y hay cierta ironía en el relato que nosotros acabamos de leer, o en el verso que nosotros acabamos de leer. Déjenme refrescarle sus mentes un poquito. Pablo acaba de entrar o terminar una gran contienda en el capítulo 15, en el capítulo anterior, para que no se le requiera la circuncisión como un requisito de salvación a los gentiles. Y ahora pone a Timoteo y lo obliga a circuncidarse. ¿Cómo manejamos esto? Mucha gente o algunos estudiosos han sugerido que Pablo tenía un problema o que tal vez no es el mismo Pablo del que estamos hablando, del Pablo de las cartas que defiende o rechaza la circuncisión de manera abierta. No es este Pablo que vemos aquí, o el Pablo, de alguna forma se construyó algo aquí que no cuadra una cosa con la otra. De hecho, Pablo junto a Timoteo va a estar llevando la carta de lo que se decidió en el concilio de Jerusalén. Y usted sabe que se decidió en el concilio de Jerusalén y se le va a estar regando a todas las iglesias que la circuncisión no es necesaria para ser salvo. Y antes de llevar la carta a las iglesias, Pablo le requiere a Timoteo que se circuncide. ¿Acaso no estamos frente a una contradicción en el texto bíblico? Las mentes pequeñas lo han visto de esa forma. Pablo y Timoteo van a estar llevando una carta a las iglesias en la que se afirma que la circuncisión no es un requisito de salvación. Y nos dice el verso 4, según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Antes de salir a entregar estos acuerdos, lo primero que Timoteo hace es circuncidarse. ¿Por qué lo hace Pablo? ¿Por qué Pablo le pide a Timoteo que se circuncide y no parece darle otra opción? Aquí nosotros perdónenme que me perdí aquí un momentito. Uno se sale de sus notas y después se pone a hablar y regresar se pone complicado. Vamos a mirar de nuevo por qué Pablo lo hace. Y el mismo verso 3 nos dice la razón, ¿verdad? Y aquí hay que ser un poquito minucioso con esto. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó. ¿Por qué? Por causa de los judíos que había en aquellas regiones. No te dice que fue por causa de la salvación. Es por causa de los judíos que había en aquellas regiones. No es por causa de que sea un requisito para la salvación, cual fue la lucha que Pablo sostuvo en el capítulo anterior, sino por causa de los judíos que había en aquellas regiones. Pablo tenía planificado llevarse a Timoteo no solamente a las iglesias gentiles, también pensaba entrar a las sinagogas judías a predicar el evangelio a los judíos y sabía que para ser escuchado tenía que remover cualquier obstáculo que pudiera ser un posible obstáculo para el evangelio. Y aquí está uno de los principios que nosotros aprendemos de la sabiduría que Dios da a los creyentes cuando entran a participar de la misión de Dios. Pablo, hermanos de la travesía, no está siendo guiado por la ley de Moisés aquí para pedirle a Timoteo que se circuncide. Pablo está guiado por la ley del amor. Y en su mente la circuncisión no tiene un valor alguno para la salvación, pero tiene un valor inmenso
para poder lograr que los judíos escuchen el mensaje del Evangelio. Y esa razón lo cambia todo. Al Pablo circuncidar a Timoteo, está removiendo un obstáculo para el Evangelio, y es ahí la sabiduría que Dios da a la hora de participar de la misión. Tanto él como los que están en su equipo están dispuestos a amar a los judíos de tal forma que están dispuestos a pasar el sufrimiento y las restricciones necesarias para identificarse con ellos. Hermanos de la travesía, no es una ciencia que Timoteo pasó por un gran dolor, y no es extraño que muchos gentiles no llegaban a este paso y se quedaban como temerosos de Dios y no pasaban al lado de ser prosélitos por no pasar por el proceso de la circuncisión, el cual Pablo le requiere a Timoteo como un acto de sacrificio. Primera de Timoteo, capítulo 9. Miren la mentalidad de Pablo cuando él entra al ministerio. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Y todo lo hago no por una ley, lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Hermanos de la travesía, así es el ministerio cristiano. Los cristianos no estamos regidos por rituales de la ley judía, pero siempre Dios nos llama a estar guiados por la ley del amor y la sabiduría que Dios nos da para que el Evangelio no encuentre obstáculos. No es una ley estática, no es una ley de reglas definidas que no cambian. Es una ley dinámica, centrada en el Evangelio y altamente contextual. Depende al lugar que vayas, el Señor te va a dirigir qué cosas son las que yo tengo que hacer y qué cosas son las de las que yo me tengo que restringir para que el Evangelio no encuentre un obstáculo. No es una ley rígida, es una ley que requiere un corazón que está dispuesto a escuchar a Dios y actuar por medio de su amor, el amor que Él tiene por aquellos que están perdidos. De la misma manera que Cristo removió, y aquí es donde Pablo encuentra el modelo para aplicar esta ley en su vida. De la misma manera en que Cristo removió todos los obstáculos, hermanos, de la travesía para alcanzarte y perdonarte a ti en ese lugar donde estabas. Asimismo, el nuevo corazón que Dios te ha dado debe tener una disposición de remover cualquier obstáculo para que el Evangelio de Jesús llegue a otras personas. Y en ocasiones esto va a requerir pasar dolor y va a requerir sufrimiento. Si Timoteo se hubiera parado ante Pablo y le hubiera puesto mollero y le decía, tú no tienes derecho a pedirme eso, hubiera tenido razón, hubiera tenido toda la razón. Pero ¿qué está en juego? ¿Qué es más importante, tus derechos o que gente pueda escuchar el Evangelio? Si Timoteo hubiera defendido sus derechos ese día y no se circuncida, las posibilidades de que los judíos escucharan el mensaje hubieran sido mucho menos en aquella región. Hermanos de la travesía, el modelo del Evangelio de Jesús es identificarnos con aquellos a quienes le estamos llevando en el Evangelio. Es lo que lleva a misioneros a pasar largas horas de su vida aprendiendo un nuevo idioma, estudiando una nueva cultura, aquella cultura del país a donde van. Es un trabajo muy duro y en ocasiones es una carga que se vuelve bien pesada, y es lo que otros han pasado para que tú y yo escucháramos el Evangelio por primera vez, aunque ya tú y yo nos recordamos porque no fuimos esa primera generación que recibió el Evangelio de alguien de afuera. Y es el trabajo que nos toca hacer a los cristianos para llevar el Evangelio a los lugares en los que Jesús nos ha llamado, sea tu trabajo, sea tu familia o sea en la escuela. Es el que lleva a los líderes de esta iglesia a no venir aquí como somos, a no ponerme un pantalón corto cuando voy a predicar. Eso es muy apropiado en otro espacio. Yo pudiera defender mis derechos, nadie me obliga, nadie me puede obligar
pero todos ustedes estarían distraídos viéndome las piernas aquí al frente y el evangelio tendría un gran obstáculo. Un gran obstáculo, ¿verdad? Si estuviera por aquí Gerson vestido de payaso, de alguna forma tocando la guitarra, no, hay un obstáculo para el evangelio. Nuestras, ¿verdad?, preferencias no pueden poner un obstáculo a las personas que vayan a escuchar el evangelio. Hermanos, la ley del amor es la que nos lleva a nosotros a tener una disposición también, a sentarnos a escuchar a alguien que habla mucho. Que lo único que habla, por ejemplo, es de béisbol, y usted y yo no sabemos nada de béisbol, y nos habla, y hasta disfrutar en el proceso de escucharlo. Y decir, hasta Jesús me ha enseñado a disfrutarme todo lo que me está diciendo de béisbol, aunque yo no entienda nada. Porque yo deseo crear puentes, y en Cristo deseo crear una relación con esa persona, que me lleve a amar a alguien que ama un tema diferente al mío, poder escucharle y entenderle o no entenderle con gusto y estrechar una relación que no solo comunica el evangelio con palabras, sino con actos de amor. Hermanos de la travesía, por medio del evangelio, Dios nos da la sabiduría y el amor que necesitamos para llevar a cabo la misión. Lo hizo con Timoteo en aquel momento y con Pablo, y lo hace también con nosotros hoy en día. Que ningún obstáculo se ponga en contra del mensaje del evangelio. Es lo que el Señor nos llama a hacer. El tercer punto, el Señor nos llama a la misión y nos da dirección, dirige nuestros pasos. El verso 6 y 7 continúan diciendo: pasaron por la región de Frigia y Galacia. Si alguien me regala un poquito de agua. Habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pablo sentía un profundo deseo de predicar el evangelio en la región de Asia. Y tal vez tú y yo, cuando pensamos en Asia, estamos pensando en el continente asiático, pero no es este el lugar que se refiere cuando menciona Asia. Si ustedes miran aquí, donde dice Galacia, esta región aquí, esta península que vemos aquí, es lo que se llama Asia Menor. Pablo quería llegar, dicen muchos estudiosos, precisamente probablemente a la ciudad de Éfeso. Era una de las ciudades principales y él quería llegar con el evangelio a este lugar. Pero vemos en el texto, era un lugar perfecto para alcanzar a miles de personas. Allí estaba el templo de la diosa Diana, pero el Espíritu Santo no se lo permite. Él tenía el mejor plan. Él fue muy estratégico, quería ir al lugar donde estaba la gente. Su deseo era predicar el evangelio, ver gente convertirse, como lo venía viendo hace muchos años durante su ministerio, y el Espíritu Santo, nos dice el texto, se lo impidió. Luego intenta ir a predicar el evangelio a Bitinia. Está por aquí arriba. Y el Espíritu Santo nuevamente, el Espíritu de Jesús, se lo impide nuevamente. No sé si te pasa a ti cuando ves esto, pero a mí me sorprende que el Espíritu Santo no le permite a un misionero que sale en un viaje a cumplir la misión y no le permite predicar el evangelio en regiones que parecieran ser lugares apropiados para que el evangelio crezca, y el Espíritu Santo le cierra las puertas. Tú no le cierras las puertas a alguien que está haciendo algo bueno, ¿verdad? Uno diría, no, ábrele todas las puertas. Y uno quisiera ver eso, pero el Espíritu Santo está cerrando las puertas. Yo quisiera que recordáramos que relatos como este nos ayudan a conocer la manera en que Dios obró en el primer siglo, para que nosotros también veamos cómo obra en medio nuestro aquí y ahora. Cuando nosotros pensamos en la dirección de Dios para nuestra vida, para el ministerio, usualmente hablamos de cómo Dios abre puertas para nosotros. Pero parte de Dios dar dirección a nuestra vida también es cerrarnos puertas y que no entendamos por qué Él las está cerrando. Nosotros cantamos de un Dios que es milagroso, abre caminos, cumple promesas, luz en tinieblas.
Está bien, la próxima lo intentamos mejor. Mi Dios, así eres tú. Y nos gusta ver cómo Dios abre caminos en medio del desierto, en medio de nuestra vida. No cantamos de un Dios que cierra puertas. No hay muchas canciones con ese tema, del Dios cerrando puertas por amor. Porque esto muchas veces nos causa un desánimo bien profundo. Nadie quiere ver puertas cerrarse frente a Él. Cuando no se nos abre una puerta para la oportunidad de trabajo con la que soñamos, nos causa desánimo. Uno pierde, uno se frustra, ¿no? Cuando no entro a la universidad que quería, me rechazan, hay un dolor que se siente adentro, una puerta que se cierra frente a mí, para la cual me preparé mucho tiempo. Cuando estoy queriendo comprar una casa para darle un hogar a mi familia y no me aprueban el préstamo. Y uno se queda con el deseo como que, Dios mío, yo quiero echar para adelante, yo quiero darle a mi familia, ¿verdad? Aquellas cosas que yo quiero, y Dios no abre la puerta. Y uno se siente como bien frustrado, ¿no? Como que te causa un dolor profundo, se te cierra la puerta al frente. ¿Dónde nosotros como creyentes encontramos el consuelo y la fortaleza cuando Dios cierra nuestras puertas frente a nosotros y pareciera que nosotros teníamos las mejores intenciones, ¿no? Primero quisiera decirte que no es bíblico que nosotros empecemos a analizar e interpretar las puertas cerradas. Hay gente que te dice, mira, realmente se te van a abrir 3 mejores. Eso no está en la Biblia. No está. Dios cierra puertas y las razones, si la mente humana es complicada, la mente de Dios es aún más complicada. Las razones pueden ser tantas y tantas y tantas que a veces no vale ni la pena. Si Él no las revela, no vale ni la pena uno pasar tiempo pensando en las razones. Pero sí la Escritura nos da consuelo y nos da guianza cuando estas cosas pasan. El salmista en el Salmo 37 nos dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Es Dios quien ordena nuestros pasos, iglesia, la travesía. Cada una de nuestras situaciones. Cada una de nuestras situaciones las ordena el Señor, y eso incluye las puertas que se abren, pero también incluye las puertas que se cierran. Cada experiencia en el camino es una provisión especial de Dios, y la belleza radica en que tanto puertas abiertas como puertas cerradas, en ellas el Señor, nos dice el salmista, se deleita en guiar nuestro camino. Cuando se cierra una puerta, de alguna forma Dios está deleitándose, aunque tú estés triste yo, porque Él entiende que es lo mejor. Y Él se deleita en guiar nuestro camino. Así como cuando yo le cierro la puerta a mi hijo para que no se vaya para afuera, yo me deleito en que Él está salvo. Dios tiene razones por las cuales cerrar puertas que tú y yo no vamos a conocer. Y Él se deleita porque su buena voluntad se está cumpliendo en nuestra vida, aún por medio de las puertas cerradas que no entendemos y que tanto nos desaniman. Pablo en 2 ocasiones intentó encaminarse a regiones importantes a predicar el Evangelio y en ambas fue detenido por Dios. Hay periodos en nuestra vida que van a estar caracterizados por puertas cerradas. Lo mejor que nosotros podemos hacer en tiempos como estos es recordarle a nuestro corazón, enseñarle a recordar que aún en las puertas cerradas el Señor está deleitándose en nuestros caminos. El Señor está deleitándose en dirigir nuestros caminos. Nosotros no andamos al azar. Hay alguien que se deleita, hay alguien que ordena nuestros pasos. No estamos viviendo al azar. Dios está en control de nuestro camino. Las puertas no son para ser interpretadas, las puertas cerradas. Son una manera de Dios dirigirnos y acercarse a nosotros. Miren lo que ocurre cuando se cierra la puerta de Pablo, en el verso 8. Entonces, ni modo, ¿verdad? Pasando por Misia, descendieron a Troas. Pablo llega a Troas. Ese no era el lugar al que él quería llegar. Ese no fue el plan que él hizo. Ni modo, si me cierran la puerta para arriba y me cierran la puerta para el otro lado, pues me voy para el otro. Y sigo caminando y llega a Troas. Y nos dice que por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y hay varias cosas que suceden en este pasaje. La primera,
Pablo nunca había llegado a Troas, su deseo era predicar el evangelio en Asia Menor, pero Dios lo trajo a Troas por medio de puertas cerradas. Y allí suceden dos cosas importantes. Primero, Pablo recibe un sueño en el que Dios le revela cuál es su plan para él: predicar el evangelio en Macedonia. Es el primer momento en que Pablo va a cruzar el charco y va a llegar al continente europeo con el evangelio, salir de Asia Menor. Pero hay una segunda que es menos obvia. Los buenos observadores han notado que desde el momento en que Pablo llega a Troas, el lenguaje del escritor, el lenguaje de Lucas, cambia. ¿A qué me refiero? En vez de contar la historia en tercera persona, ahora la historia comienza a contarse en segunda persona, por primera vez desde Troas. Cuando tuvo la visión enseguida, procuramos ir a Macedonia. Hay alguien con Pablo que no estaba allá en un principio. ¿A quién nos referimos? Al escritor Lucas, que es un médico y que no es nada más y nada menos que el escritor más prominente o el que más escribió en el Nuevo Testamento. Tienes a los dos escritores más prominentes del Nuevo Testamento encontrándose en Troas, y así Dios lo quiso y lo orquestó para que ocurriera de esa forma. El Señor es quien ordena nuestros pasos y se deleita en nuestros caminos. En Troas, el lugar que Pablo no planificaba ir, es el lugar donde se une al equipo de Pablo el nuevo personaje que entra a la serie, quien va a estar hasta el final de la serie con él y lo va a acompañar en sus prisiones. Cuando él necesita un fisiatra, un médico, va a estar con Pablo. Este hombre se convertirá en el mayor escritor del Nuevo Testamento, quien a su vez dijimos que era un médico. En Troas, los dos escritores más grandes del Nuevo Testamento se encuentran. Relatos como estos, hermanos de la travesía, nos ayudan a ver cómo Dios obra. En este caso, por medio de puertas cerradas. ¿Sabemos por qué Dios permitió a Pablo y a su equipo, o no le permitió a Pablo y a su equipo predicar en Asia? ¿Podemos decir que sabemos? Realmente no sabemos. La verdad es que no. Pero sí podemos ver que Dios tenía un plan para sus hijos que ellos jamás hubieran imaginado. Y quisiera ir concluyendo este sermón en esta tarde. Hermanos de la travesía, así como Pablo fue guiado por Dios en un momento de incertidumbre, nosotros podemos confiar en que Dios nos va a guiar por medio aún de puertas cerradas. Y muchas veces esos son los momentos en los que obra grandes cambios en nuestros corazones. En el sermón de hoy nosotros hemos visto cómo Dios llama cada creyente a la misión. Y en ese llamado prepara el terreno para nosotros. Nos da su sabiduría para llevar a cabo la misión y también dirige nuestros pasos. Aún las puertas cerradas son una manera de Él dirigir nuestros pasos. ¿Cómo nosotros entramos en su misión? Hermanos de la travesía, nos enseña el Evangelio que una puerta cerrada para Jesús significó para nosotros una puerta abierta. Hoy nosotros recordamos el momento en que Jesús le decía: si es posible, Señor, si es posible, abre una puerta. Si es posible, abre una puerta, que no pase, no quiero tomarme esta copa, no quiero cruzar por esa puerta. Si es posible, abre otra. Pero es una puerta cerrada de Dios la que hace que se rasgue el velo para ti y para mí y tengamos nosotros una puerta abierta, porque Cristo fue a la cruz aquel día en que el Padre le abandonó y nos abrió un camino para nosotros.